Abrimos la escritura en Santiago, capítulo 5, versículo 19 al 20. Antes de meditar quiero refrescar un par de cosas concernientes al contexto histórico y literario del pasaje en consideración para que podamos tener más claridad en lo que este texto significa. Sabemos en cuanto al autor que era medio hermano del Señor. Tanto Jesucristo como Santiago eran hijos de la misma madre, pero no del mismo padre, ¿no? Jesús tuvo una concepción milagrosa en el vientre de María, mientras que Santiago, al igual que todos nosotros, venimos de papá y de mamá. Sin embargo, aunque ser hermano de Cristo y convivir con Él pudo haber sido un gran privilegio y una gran bendición, ese no fue el caso de Santiago ni de ninguno de sus hermanos. Y la razón de esto es que sus hermanos no creían que Jesucristo era el Salvador del mundo. Ahí acompáñenme un versículo en San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. En un comentario autoritativo, el autor Juan va a dar la razón por la cual sus hermanos, incluyendo a Santiago, dijeron lo que dijeron. ¿Por qué le dijeron a Cristo estas palabras? Porque ni aun ellos creían en Él. Santiago no creía que Jesucristo era quien decía ser. De hecho, por otros pasajes podemos ver cuál era el criterio que tenían los hermanos de Jesús hacia Jesús. Ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí, que no estaba en su juicio cabal. Pero esto no es el final para la vida de Santiago, y ya lo sabemos, ¿no? Porque luego de la resurrección de Cristo, Santiago tuvo un encuentro personal con Jesús, donde le va a reconocer como su Salvador. Ahora, a la luz del Evangelio, abrieron los ojos y iluminaron la mente y el corazón de Santiago. Él creyó en Cristo y le haría el Señor de su vida. Y había notables evidencias en la vida de Santiago. Él expresaba esta fe salvadora de manera abierta. De hecho, durante los primeros años de su conversión, la piedad de este hombre se transformó en un estímulo y un apoyo para todas las personas en la iglesia. Era conocido como Santiago el Justo por una piedad tan determinada. Junto con Juan y con el apóstol Pedro, eran considerados en ese tiempo columnas en la iglesia, ¿no? De hecho, era un hombre con cualidades especiales. Varios de los apóstoles buscaban nutrir un compañerismo con él. Lo vemos a Pablo visitándolo en reiteradas ocasiones. Pero algo que vemos de su accionar toma lugar ahí en Hechos capítulo 15, cuando temprano en la historia de la iglesia hubo que enfrentar ataques de los falsos maestros. Los principales líderes de todas las iglesias de sana doctrina, junto con los apóstoles, incluyendo a Pablo, se reunieron en lo que iba a ser el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Y el que preside esta reunión, podemos ver por la narrativa, es Santiago. Santiago va a dirigir esta reunión. De hecho, es el hombre que va a cerrar el debate. Lo que va a decir Santiago al final va a ser concluyente para la dirección que va a tomar la iglesia en ese tiempo. Un hombre realmente prominente y notable. Pero ¿qué es lo que tomó lugar en la vida de este hombre para ser de tanto ánimo para el pueblo de Dios, ser una persona clave? ¿Cuál es el secreto en la vida de este hombre? ¿Acaso su carisma? ¿El intelecto que él tenía? ¿Acaso por ser el hermano del Señor le daban más voz o le prestaban mayor atención? ¿O por ser el hermano del autor del anteúltimo libro de la Biblia, Judas? Quizá todo eso le daba renombre a este Santiago. Pero nada de eso es válido. Lo único que hace que este hombre sea influyente en su tiempo es lo mismo que tenemos nosotros a disposición, y es la conversión.
la conversión. El Evangelio impactó de manera tremenda en la vida de Santiago. Las realidades históricas del Evangelio fueron suficientes para él. La encarnación de Cristo, la muerte, la resurrección, todo eso afectó a su vida. Para Santiago, creer en el Evangelio no solo se involucra un ejercicio mental que al final afecta mi estado eterno. No, involucra toda la vida, el intelecto, las emociones, la voluntad. Creer en el Evangelio no es incorporar algo novedoso al inventario de conocimientos que ya poseo. Para Santiago, creer en el Evangelio es nada más y nada menos que rendirse totalmente a Cristo. Es responder en fe ante la gracia de Dios. Es abrazar el sacrificio, pero también el señorío de Cristo. En palabras sencillas, es vivir para algo más importante que mi propia insignificancia. Es vivir para la gloria de Dios. Eso constituye en la vida de Santiago creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio no es algo simplemente algo valioso que obtengo en la vida, sino creer en el Evangelio es obtener directamente una nueva vida. Es pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Es poder vivir. Es pasar de un estado de rechazo, de aversión, de odio y enemistad hacia Dios a un estado totalmente contrario, donde le alabo, soy agradecido con Dios y confío en el amor de Dios. Todas esas cosas tuvieron lugar en la vida de Santiago. Y acá tenemos a estos destinatarios, un grupo de judíos en la iglesia de Jerusalén, que como ustedes saben, tuvieron que huir por causa de la persecución. Claro, Dios tenía un propósito redentivo en toda esta prueba, ¿no? Porque ahora la fe de estas personas no solamente sería conocida en su zona de confort en Jerusalén, sino que se esparciría por todo el imperio. Una jugada de parte de los líderes judíos era callar al cristianismo y perseguirlos, a intimidarlos y que no hablen más. Bueno, les salió mal porque lo que hicieron fue propagar el Evangelio en todo el imperio. Sin embargo, todos no tenían el mismo sentir en la iglesia que había sido esparcida. Entre ellos había personas que no estaban dando buenas respuestas ante la prueba. Se estaban manejando de forma cuestionable y frente a toda esta situación, lo más dramático es que no daban indicios de vida espiritual. Las circunstancias, claro que simplemente expusieron a estas personas. Expusieron la mentalidad que existía en el corazón de ellos, ¿no? Para muchos había una dicotomía entre lo que es la vida espiritual y lo que es la vida de ellos mismos. Ellos comprometían las demandas del Evangelio para su propia vida con tal de estar un poco más cómodos. Buscaban su comodidad. Por un lado, se presentaban ellos, sus cosas, sus necesidades, sus deseos, sus familias, y por otro lado estaban los principios, el Evangelio y la iglesia. Dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo estás? Preguntaría uno. ¿A qué te referís? ¿Espiritualmente o materialmente? Como si la vida se trataría de dos cosas. Como si yo me podría partir, dividir y vivir dos vidas. Sin embargo, eso no es el Evangelio. Para varios en la iglesia, la vida de fe era simplemente una teoría que no aplicaba de ninguna manera a necesidades específicas que se iban a presentar. El Evangelio no tenía respuestas para los problemas, los principios y la vida de la iglesia no incidían en absoluto en ninguna de las decisiones prácticas que el creyente iba a tomar en ese momento. Entonces Santiago dice, no, esto no funciona así. El salvo tiene que dar evidencias de su salvación. Si no da evidencia de su salvación, lo que está haciendo es vivir una mentira y va a tener consecuencias. No solo esto es perjudicial para el mero profesante, pero esto también es un tropiezo para el verdadero creyente. ¿Por qué? Porque esta persona profesante, pero que no cree realmente en Cristo, está bajando el estándar moral de lo que Dios requiere y de lo que el Evangelio demanda para la vida de la iglesia. Entonces Santiago es muy práctico, ¿no? Y él no va a presentar ahí debates filosóficos, ideas de pensamientos demasiado acabadas, sino que informado por una correcta teología, esto es lo que propone. Y da
más de 50 imperativos, 50 órdenes que tienen que ser obedecidas como una prueba de la verdadera fe genuina y salvadora. Esto debe hacer una persona que dice ser hijo de Dios. Si estos mandamientos se ponen en prácticas, entonces esa será la evidencia, la prueba de la fe. Si esto se rechaza, se resiste o se menosprecia, entonces no hay nada. No hay más nada que hacer. Por más que haya hecho una oración varios años atrás y lo tenga escrito ahí en alguna parte en su Biblia, no sirve de nada. Santiago, de hecho, de todas las cosas que él demanda, nunca demanda un papel escrito con fechas, momentos o recuerdos. Él exige una vida que muestre el fruto de la justicia y los méritos de Cristo. Él quiere eso. Entonces, la manera correcta de responder frente a las pruebas constituye una evidencia de fe salvadora. La lucha adecuada contra el pecado manifiesta fe genuina. ¿Cómo veo a Dios? Mi actitud frente a la palabra, mi trato imparcial hacia las personas, la fe que obra, una lengua controlada, seguir la sabiduría según Dios, la lucha contra los deseos insaciables de mi corazón, el arrepentimiento genuino cuando peco, los planes que trazo para mi vida considerando la voluntad de Dios, mis tratos hacia las posesiones materiales, la expectativa paciente del retorno de Cristo, la veracidad de mis palabras, la búsqueda de Dios bajo cualquier estado y circunstancia, todo eso es evidencia tangible y objetiva e indiscutible de que hay fe salvadora. Santiago presenta toda la carga de la prueba de lo que es la verdadera fe. Dijimos cuando llegamos al capítulo 2 que encontramos la tesis o el argumento del libro y era la fe que no se puede demostrar por medio de obras es una fe muerta, es una fe diabólica. Por más que desde el discurso proclame sana doctrina, si no hay una sana práctica no sirve absolutamente de nada. Y con eso en mente se encargó de llamar a lo largo de todos estos 5 capítulos a aquellos meros profesantes, aquellos que dicen que tienen fe pero carecen de virtud. Él llamó a aquellos que tienen una apariencia de piedad pero no pueden demostrar la eficacia de ella. Los llamó a vivir las implicaciones del Evangelio, algo totalmente básico y esperado en el que dice que es hijo de Dios. Noten que Santiago no corrige demasiados asuntos doctrinales, sino que el conflicto para Santiago es este. Cuando alguien dice creer, pero no practica su teología, ese es el conflicto. Lo que pesa en el corazón de este pastor es que el cuerpo de doctrina no esté hallando cabida en el corazón de estos profesantes. Y lo que hizo Santiago es llamar a las personas al arrepentimiento. Podemos ver en Santiago este cuadro, ¿no? Como un embajador compasivo. Él se acerca a estas personas con amor por medio de esta preciosa carta y un espíritu de clamor les ruega a las personas, reconciliados con Dios, arréglense cuentas con Dios. Copiando el mismo cuadro que describe Pablo ahí a los Corintios cuando dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Santiago hace el mismo ministerio. Lo que Pablo apunta en Corintios es afuera de la iglesia y lo que Santiago hace es predicar ese evangelio adentro de la iglesia. Fuera de la iglesia no es el único lugar donde hay personas que no gozan de una relación personal con Cristo. Claro que afuera de la iglesia hay personas que rechazan el contenido del evangelio abiertamente. Pero los inconversos de la iglesia rechazan las exigencias del evangelio en forma evasiva muchas veces, en forma sutil otras, y en forma abierta otras veces también. Las dos clases de personas están espiritualmente muertas y corren el peligro de muerte eterna, tanto los que están perdidos como los que están adentro de la iglesia, pero no pueden demostrar su fe. Pero los inconversos dentro de la iglesia aún es más grave. Es más grave por la luz que recibieron y es más grave por la luz que reciben, expuestos a la palabra de Dios, a la predicación fiel semana tras semana, año tras año, y todavía no hay vida nueva.
va a ser más severo su castigo. Y de esto se ocupa Santiago. Claro que vos mirás toda esta tarea y él no puede solo, ¿no? Es un hombre finito, incapaz, está limitado, y él va a convocar a toda la iglesia para este llamado. Y ya lo vamos a ver en este pasaje. Pero antes déjame decirte en un par de oraciones de qué se trata el texto que vamos a leer. Santiago quiere que el creyente sepa y experimente de primera mano la dicha de lo que es el ministerio de la reconciliación efectivo dentro de la iglesia. ¿Qué se produce cuando una iglesia tiene criterios de reconciliación sólidos? Se produce esto. Personas que iban rumbo a la destrucción son rescatadas y regeneradas. Ese es el llamado de Santiago y te lo repito. Santiago quiere que el creyente sepa y experimente de primera mano la dicha de lo que es un ministerio de reconciliación efectivo dentro de la iglesia. Vamos a leer el texto teniendo en mente esas palabras. Dice el versículo 19, capítulo 5. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El título de la predicación en esta mañana, después te lo voy a volver a repetir, pero es Entendiendo el ministerio de la reconciliación dentro de la iglesia. Entendiendo el ministerio de reconciliación dentro de la iglesia. Quiero mostrarte algunas cosas. Restaurar tiene que ver con asistir al hermano caído. Y eso se hace por medio de un cuidado pastoral, doctrinal, la verdad. Y se usan todos esos recursos para que este hermano se ponga de pie y siga corriendo la carrera de la fe. Implica traer la verdad a su mente, implica asistencia, implica acomodar aquellas cosas que se salieron del lugar y que siga corriendo. Y tenemos pasajes claros que muestran cómo llevar adelante un ministerio efectivo de restauración. Por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 6 dice: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y claramente, ¿no? La restauración en la iglesia, eso es algo que se tiene que dar. Muchas veces este término restaurar se utiliza en el ámbito de la medicina, cuando un hueso se quiebra, se sale del lugar y con amor y cuidado, firmeza, se vuelve al lugar correcto, ¿no? En la restauración, nosotros ¿qué hacemos? Reconocemos que existe vida espiritual, pero que necesita ser asistida, alentada, animada, exhortada, amonestada. Acá el creyente como pecador es exhortado al arrepentimiento. Y todos necesitamos en varias etapas de nuestra vida ser consolados por medio de una restauración amorosa, ¿no? Por medio de ese cuidado. Y solemos pensar, y a veces con razón, que la restauración es un ministerio poco practicado en la iglesia en nuestros días. Muchas veces pasa eso por nuestra mente. Pero quiero mostrarte una leve diferencia entre restaurar y reconciliar. Porque reconciliar tiene que ver con llamar a los pecadores inconversos de forma amorosa a un arrepentimiento urgente. A diferencia del creyente que cayó y necesita ser restaurado, aquí no se evidencia vida espiritual, sino todo lo contrario. Lo que sí tienen en común estos dos grupos, tanto los que tienen que ser restaurados y reconciliados, es que los dos están dentro de la iglesia. Pero los que tienen que ser reconciliados no son creyentes genuinos, son inconversos dentro de la iglesia. Y estos inconversos tienen que ser reconciliados con Dios, están dentro de la iglesia. El pasaje que acabamos de leer no trata en cómo restaurar a un hermano caído. No se trata de cómo ponerlo en pie nuevamente para que siga corriendo la carrera de la vida cristiana. Tampoco habla específicamente de cómo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a través de este ministerio de la reconciliación, sino que el pasaje es exclusivo y es bien enfático y particular a lo que se refiere. Se trata de cómo reconciliar con Dios a un inconverso que profesa creer una fe en Cristo y que está en medio del pueblo de Dios, pero no da señales de vida espiritual.
Y si el ministerio de restauración podemos sentir que está un poco descuidado, aún el ministerio de reconciliación dentro de la iglesia es peor de descuidado. Entonces, entendiendo el ministerio de reconciliación dentro de la iglesia, vamos a ver 3 conceptos para entender el ministerio de reconciliación dentro de la iglesia. Y el primero es que la profesión, el primer concepto para entender el ministerio de reconciliación dentro de la iglesia es que la profesión de fe no es sinónimo de conversión. ¿Escucharon bien? La profesión de fe no es sinónimo de conversión. Empieza el versículo 19 diciendo hermanos. Este término tan recurrente, más o menos utilizado entre 15 y 18 veces por el apóstol. Él va a terminar su carta de esta manera tan cercana y afectiva, ¿no? En el texto griego no solamente dice hermanos, sino hermanos míos. Aunque el pasaje comienza invocando a los hermanos, el tema que va a tratar no tiene que ver con un caso de algún hermano que se haya extraviado. En primer lugar, la palabra hermanos no tiene ninguna función gramatical en relación a los verbos, está en caso vocativo. Por lo tanto, tenemos que ponerla aparte. Pero la idea de llamar a los hermanos es convocarlos, es invocar sus mentes para una tarea que tienen que emprender y que le va a demandar toda su vida. Y Santiago quiere la atención de sus destinatarios. Ellos tienen que entender. Esa es la idea que va a controlar todo el párrafo. Y está en el versículo 20. Sepan. Algunos manuscritos griegos lo traducen en la segunda persona. Sepan, ¿no? Tienen que saber. Y va a comenzar con esta conjunción condicional, ¿no? Que esta conjunción lo que va a introducir es una probabilidad. Y dice, si alguno entre vosotros, esto es posible que pase en la iglesia. ¿Debería pasar esto en la iglesia? No debería pasar. Las personas deberían responder en obediencia y fe ante las demandas del Evangelio. Pero si es que esto pasara, ¿por qué es probable que esto pase en la iglesia? Podemos pensar que es tan probable como cierto, ¿no? Esto pasa en la iglesia. Si alguno de vosotros, y ese alguno puede ser cualquier persona, sin distinción. Y dice, de entre vosotros. Hay una frase preposicional que marca la idea de que está en vosotros. En vosotros. Esta frase preposicional trajo mucha confusión entre los comentaristas. Porque ellos dicen, mirá, el que se extravió de la verdad es alguien creyente, porque dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, si alguno de entre vosotros, ¿te das cuenta? O sea, es de la iglesia, es un hermano en la fe que cayó, que dejó de obedecer a Cristo y ahora hay que restaurarlo, hay que traerlo a la verdad nuevamente. Sin embargo, nosotros por el contexto sabemos que dentro de la iglesia no hay solamente personas creyentes, hay inconversos dentro de la iglesia, ¿o no? Eso es lo que vimos en el argumento de toda la carta. Ahora, si esto sería exclusivo en Santiago, tendríamos alguna razón para dudar de que en vosotros se refiere a un inconverso. Pero cuando ustedes van a 2 de Timoteo, capítulo 2, Timoteo está lidiando con falsos maestros. ¿Y dónde están esos falsos maestros? En la iglesia. ¿Y cómo llegaron a ser maestros? Porque en algún momento fueron reconocidos como salvos, pero evidentemente no lo eran. Pero están ahí en la iglesia. Y estas palabras van a traer consuelo al corazón de Timoteo, ¿no? Porque le va a decir a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, a las personas las pueden engañar, pero a Dios no la van a poder engañar. Y Timoteo podría preguntarse, pero entonces, ¿cómo que Dios permite que haya estas personas? ¿Por qué no las saca para que la iglesia sea purificada y listo? No, Dios tiene propósitos. Él va a utilizar a estas personas. Estas personas que atentan contra los propósitos de Dios, en lugar van a servir a los propósitos de Dios. Por eso van a ser utilizados con usos viles, como usos viles, ¿no? Ahí teníamos en esta casa grande instrumentos de honra e instrumentos viles, de usos viles.
Bueno, son personas que no han nacido de nuevo, estos instrumentos viles, pero están dentro de la iglesia. Y acá está pasando lo mismo, ¿no? Están en vosotros. Si alguno de entre ustedes manifiesta finalmente que no es un hijo de Dios. El contexto y el pasaje de Timoteo nos dan claridad, pero tenemos una referencia cruzada aún más poderosa para demostrar que esta frase preposicional no se refiere a los creyentes, sino a profesantes. Y acompáñame en tu Biblia, ahí nomás estamos en Santiago, Segunda de Pedro, capítulo 2. Fíjate lo que va a decir Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Mira, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esa frase preposicional es la misma que está utilizando Santiago en Santiago 5:19. Es la misma. ¿Y dónde estaban estos falsos profetas? En el pueblo, ¿no? ¿Y a qué pueblo se refiere? Al pueblo de Israel. Pero dice, así como pasó que hubo entre el pueblo falsos profetas, en la iglesia, ahora Pedro se refiere a la iglesia, en la iglesia habrá entre vosotros falsos maestros. Y esa frase preposicional, en vosotros, entre vosotros, de entre vosotros, es exactamente la misma, el mismo caso, todo lo mismo que aparece en Santiago. ¿Y a quién se refiere esto? ¿Acaso los falsos maestros son salvos? No, ¿no? Entonces, ¿es posible que en la iglesia haya personas que no son salvas? Y que Santiago diga, alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad, y esa persona no es salva, es un mero profesante. Pero hay algo, ¿no? Y es a lo que apunta Santiago. Que tanto el falso maestro como el falso creyente hay algo que no pueden hacer. Y es vivir una vida de victoria frente al pecado. Pueden tener una apariencia, pero no pueden tener y no tienen una vida poderosa de victoria que los acompaña. Entonces el contexto determina el significado final de la expresión, de entre vosotros, y acá se refiere a personas que profesan tener fe, pero que no han nacido de nuevo. Y fíjate lo que va a decir, se ha extraviado. Esta palabra planao siempre se utiliza para los inconversos. Y es más, muchas veces describe a creyentes, pero en su estado antes de conocer al Señor. Se ha extraviado, se ha descarriado. Generalmente se denota un andar errante o divagar, perderse. Como muchos de ustedes se perdieron en este momento pensando otras cosas, menos lo que estoy diciendo. Bueno, de esa misma manera, se perdió, se salió de órbita, se desenfocó. Es el estado de alguien que carece de propósito claro. Va probando en la vida, se prueba a sí mismo, prueba todo lo que se presenta en este mundo. Es alguien que dice ser un creyente, pero como te dije, se salió de órbita. El tiempo de este verbo sugiere que esto pasó en un momento. No es algo que muchos podían percibir, simplemente se alejó. Es indefinido cómo sucedió esta acción. La voz indica que es algo que de forma externa algo afectó a esta persona, algo le hizo tropezar. Y así siempre ocurre con el no creyente, ¿no? Las cosas externas siempre son la excusa para expresar su realidad interna. Siempre el contexto va a determinar lo que la persona va a terminar haciendo finalmente. Hay una voz media posiblemente que involucre a la persona que se desvió como si sería el agente activo en esta acción. O sea que podemos tener algo externo que le haga tropezar, pero también podemos entender que es su propia responsabilidad. El no creyente, hermanos, puede lucir como creyente. Los ángeles de Satanás se disfrazan como ángeles de luz, ¿no? El mismo Satanás se quiere hacer pasar por Dios. Un no creyente puede cantar como un creyente, puede orar como un creyente. Y en el caso de los falsos maestros, hasta puede predicar como un creyente. Pero al final, ¿sabes lo que no puede hacer? Es perseverar como un creyente. En un momento a otro, se va a extraviar.
Va a dejar de fingir y va a manifestar lo que realmente era. Porque sus motivaciones en todo esto no eran santas. Su meta final en la vida no era la gloria de Dios. Y al final va a abandonar la verdad. Esto es lo que va a pasar. Va a abandonar la verdad. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. De la verdad. Lo más natural es que siempre la palabra verdad en las epístolas se va a referir al cuerpo de doctrinas. Esa es la verdad una vez dada a los santos. Acá tiene que ver con eso, pero el énfasis mayor está no en abandonar intelectualmente la doctrina. Porque ahí estamos todos seguros, ¿no? No, sí, yo creo todo lo que se predica y creo todo. Pero más bien esto tiene que ver con abandonar la verdad en forma práctica. ¿Se descarrió de qué cosa? ¿De qué cosa se extravió? De la aplicación práctica de la verdad. Todo lo que Santiago fue enseñando a lo largo de toda la carta, no quedó nada. No quedó nada. Todo en la nebulosa, en un archivo. No hay nada práctico para la vida. Es simplemente información. Cuando se menciona un pasaje, me acuerdo que un día se predicó y significa esto. Pero eso no funciona para mi vida. Y esto es extraviarse de la verdad, de acuerdo a Santiago. Intelectualmente se entiende, pero no se vive conforme a ese entendimiento. Alguno puede decir, quiero vivir en la verdad, pero la verdad es que no puedo. No puedo. Bueno, te recuerdo las palabras que Pablo le dijo a Timoteo, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por esa razón, la lucha contra el pecado para el creyente genuino no es una cuestión de poder, porque tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para vencer el pecado. Es una cuestión de que tiene que decidir. Tiene que tomar una decisión. Y si no puede, es porque realmente no ha sido regenerado. Entonces, tarde o temprano se va a extraviar de la verdad. Hermanos, la profesión en Cristo no es sinónimo de conversión. No es sinónimo de conversión. Pensá en las palabras registradas de Cristo, registradas ahí en Mateo 7:21, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Claro, las obras en la vida de esta persona van a mostrar una manifestación de una fe genuina salvadora. Pero no, esto no queda en un simple concepto que tengo que entender. Hermanos, entendiendo el ministerio de la reconciliación dentro de la iglesia, el primer concepto que debemos entender es que la profesión no es sinónimo de conversión. El segundo concepto es que la responsabilidad incluye a toda la iglesia. La responsabilidad incluye a toda la iglesia. Y dice, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Alguno. Es un pronombre indefinido, ¿no? Que involucra a todos sin distinción nuevamente. Santiago nos mostró algunas funciones pastorales que competen a los ancianos. Y esto es concerniente al hermano que está en un estado de debilidad y él tiene que llamar a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. Y eso es específico para ellos, ¿no? Pero aquí la tarea no es exclusiva de los ancianos, aunque también participan de esto, pero la tarea y la responsabilidad es de toda la iglesia. Así como todos estamos comprometidos, de la misma manera como todos estamos comprometidos a llevar la gran comisión a este mundo perdido, estamos comprometidos a llevar la reconciliación de personas profesantes dentro de la iglesia. Y este pasaje así lo demuestra. Tenemos una obligación colosal en esta tarea, ¿no? Así lo entendió Santiago, ¿no? Y esto es lo que movió a Santiago a escribir. ¿Qué mueve a Santiago a escribir? Que personas dicen que creen en Cristo pero no muestran evidencias de su salvación. Entonces le voy a escribir 5 capítulos. Y va argumento por argumento. Pero claro, él no quiere ser la única voz porque sabe que no es suficiente, ¿no? Sino que él quiere involucrar a otras voces también, que se comprometan a esta gran comisión dentro de la iglesia. Y él va a involucrar a la iglesia.
Él va a llamar a la iglesia a esta tarea, a esta causa. Él sabe que se requieren otras voces que se unan en coro para proclamar las implicaciones del Evangelio. Él no quiere que esto sea algo que simplemente es su opinión. Santiago también sabe que hay muchas personas que hablan del Evangelio, pero saben que no son muchos los que representan el Evangelio con sus vidas. Estar en la verdad no es lo único, estar en la verdad no es solo conocer la doctrina, sino vivir a Cristo. Tengo que manifestar esa salvación. Te menciono algo. Para esta época existían algunas opciones en cómo alguien iba a terminar una carta. Lo más común como termina una carta, tanto para esa época como para ahora, ¿cómo sería? Saludando, ¿no? Bueno, acá no hay saludos. Termina de una forma abrupta. Pero otra forma de terminar una carta era bendiciendo o alabando al Señor. Bueno, tampoco tenemos esto, ¿no? Pero tenemos una tercera opción de cómo se terminaba una carta para esa época. Y es haciendo una declaración de propósito. Es comprimiendo en la última oración de todo lo que se trató la carta, porque el efecto de lo que se dijo es más importante que aún los saludos y la bendición. Y si él no termina saludando y no termina dando una bendición, entonces ¿cómo está terminando la carta? Con una declaración de propósito. Este es el propósito de la carta, hacer que el mero profesante se convierta en forma genuina. Pero este propósito es tan grande y tan avasallador para Santiago que no puede solo y necesita la ayuda de toda la congregación. Toda la iglesia en forma activa y responsablemente debe estar involucrada en este ministerio de reconciliación dentro de la iglesia. Deberíamos hacernos cargos de nuestro entorno y advertir a aquellas personas que viven alejados de las Escrituras, de la vida de oración, de la comunión del pueblo de Dios, que están en serios peligros, que se han extraviado de la verdad, que no los vemos bien, porque no están perseverando. Exhortarlos a que evalúen su corazón y empezar, ¿estás desanimado? ¿Estás débil? ¿Has caído y necesitas ayuda? ¿O acaso te has extraviado de la verdad porque no podés perseverar? Uno piensa, ¿no? ¿Qué tarea para la iglesia, ¿no? ¿Y cómo hago? ¿Cómo encaro una conversación así o cómo encaro una charla así? No sé cómo evaluar esto, cómo discernir. Por eso mismo estos dos últimos versículos están al final y no al principio. Porque Santiago no te va a decir que hagas algo que no te enseñó a hacer antes. El libro de Santiago es una buena guía para poder manejarte en esa dirección. Nosotros durante 1 año y 4 meses hemos recorrido cada principio de esta carta. Dios nos ha dado luz. Claro, no lo sabemos todo, ¿no? Pero hemos adquirido varias herramientas. Es hora de que utilicemos todo esto para el propósito de esta carta. Santiago nos dio también un ejemplo en cuanto en la manera como hacerlo. Ese trato, esa cercanía, ese amor, ese cuidado. Pero el amor no tiene que ser solo venir para acá, darte un abrazo y está todo bien. No, viví a Cristo, viví el Evangelio. Hagamos lo que sea necesario, hermanos. Crezcamos en la herramienta. Mira, el hermano se extravió de la verdad y a alguno le hace volver a la verdad. No a la comodidad o simplemente a que sea parte del entorno. No, a la verdad. A la verdad. Puede ser que el extraviado aún esté con nosotros y de hecho este pasaje así lo muestra, ¿no? Repasemos los pasajes, hermano. Estudiemos de vuelta los textos. Escuchemos los audios, las predicaciones. Hagamos todo lo que sea necesario. Pero estamos llamados a responder en obediencia a esta tarea de reconciliar a los profesantes que están dentro de la iglesia, a exhortar a otros a vivir el Evangelio. Dice, y a alguno le hace volver. Esta palabra es tan fuerte, ¿no? Porque da la idea de llevarlo al arrepentimiento. Se va a utilizar esta palabra para indicar la conversión de una persona, para volverse del mal camino hacia Dios. Por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1-9, dice que los tesalonicenses se vuelven a Dios apartándose de los ídolos. Es la conversión.
y a alguno le hace volver, a alguno lo convierte, podríamos decir. Y hay algunas cosas raras que va a decir en el versículo 20, porque nosotros podemos hacer que alguien se arrepienta. No. ¿Nosotros podemos salvar a alguien? ¿Nosotros podemos perdonar sus pecados para que no vayan al infierno? Pero justamente lo que está diciendo Santiago, a alguno le hace volver, lo va a salvar y le va a perdonar los pecados. Pero, ¿qué significa todo esto que está diciendo Santiago? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, ahí es donde tenemos que recurrir a las herramientas. Debemos entender un principio hermenéutico, que es la unidad general de las Escrituras. Este principio nos sugiere que vayamos a un pasaje dado de las Escrituras con el entendimiento que es parte de un todo más grande y unificado, y que no debe interpretarse en contradicción con cualquier otro pasaje. Entonces, tenemos que aclarar esto. El arrepentimiento, la salvación, el perdón de los pecados es realizado y otorgado por la operación trina de Dios. Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo hacen la obra y se llevan toda la gloria, todo el crédito por eso, son sus méritos. Esto es una obra milagrosa y espiritual, en la que el hombre no tiene nada que ver, no suma esto. Habiendo aclarado este punto y entendiendo que la salvación, el arrepentimiento, la conversión y el perdón de pecados son absolutamente de Dios, Dios salva a través de utilizar providencialmente agentes humanos, débiles como nosotros. Por ejemplo, Dios va a salvar a las personas que Él se ha propuesto salvar, ¿no? Él va a salvar. Él va a llevar sus propósitos de redención adelante. Entonces, ¿para qué vamos a ir a predicar? Si Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pero no funciona así, ¿no? Sino que en su soberanía, en cómo Él va a ejecutar su plan redentivo, providencialmente, Él responsabiliza a un hombre para ser su agente que lleve adelante la tarea de la predicación y de esa manera la gente se salve. Son agentes de su gracia. Cuando dice si un hermano lo convierte o lo lleva al arrepentimiento, no significa que él interviene espiritualmente, sino que es el agente de Dios para que ese arrepentimiento se produzca. Lo que hace Santiago no es poner el énfasis en una obra milagrosa de Dios, sino que pone énfasis en el agente, en la responsabilidad de la iglesia para esta tarea. Y con esto nos está dando un principio tremendo. Entonces, este pasaje no contradice a los demás, sino que se complementa. Muestra a los agentes cómo Dios los utiliza para llevar adelante sus propósitos. ¿Cuál es el modelo bíblico entonces? Bueno, la iglesia, todos en la iglesia, exhortando al que se extravía de la verdad. Ese es el principio, la iglesia, hermanos. Y lo puede hacer cualquiera en la iglesia. Esto no es algo que se pueda estar manejando en todas las dimensiones. Dios ha designado en su soberanía usar sus propios agentes para hacer volver a un pecador. Y es la iglesia. Claro que en su gracia Dios puede obrar de muchas maneras cuando alguien se extravía de la verdad. Pero no tentemos al Señor cuando los principios son tan claros en la Escritura. No lo hagamos. Entonces, entendiendo el ministerio de reconciliación dentro de la iglesia, el primer concepto que debemos entender es que la profesión no es sinónimo de conversión. El segundo concepto es que la responsabilidad incluye a toda la iglesia. Y el tercer concepto que debemos entender es que el propósito se apoya en un resultado eterno. Ese es el propósito. Dice, sepa, ¿no? Sugiere la idea de saber por experiencia, el versículo 20. Esto es un imperativo o un mandamiento, ¿no? Y es el único que aparece en toda la oración. Fíjate que acá no se ordena cómo decir algo o lo que hay que hacer, sino que el imperativo es, esto tienen que saber, esto tienen que conocer, entender. Debemos entender, y por el tiempo y la voz, es nuestra responsabilidad. Debemos experimentar esto en forma continua, constante. Todo el tiempo debemos estar involucrados en este ministerio de reconciliación dentro de la iglesia.
de manera personal, pero de forma inmediata, porque esta es una orden. ¿Y qué es lo que se debe entender? Bueno, todo lo que viene después es el discurso, el objeto directo, digamos, ¿no? Que toda esta obra y exhortación apuntan a un resultado eterno. Hermanos, Santiago no busca soluciones pasajeras, temporales. No busca cómo hacer que todos se queden tranquilos en la congregación para que todos estén ahí estimulados. No, él se preocupa por el alma de estas personas. Y él volcó su corazón en estos 5 capítulos. Y ahora lo que está haciendo es pasarte parte de ese pesar espiritual y esa compasión que tiene por estos profesantes. Te lo está pasando a vos y a mí, a esa responsabilidad. Viví de esta manera. Y miremos cómo lo va a decir. Dice, el que haga volver al pecador del error de su camino. El término pecador acá no se refiere a un pecador redimido, ¿no? De más está decir, sino que tenemos que pensar en la mentalidad judía de la época. Cuando se mencionaba un pecador, se refería a aquellas personas que no tenían parte en el pueblo de Dios. Y en el capítulo 4 vemos cómo esta expresión es fuerte, junto con otras expresiones, ¿no? Y se utiliza en forma dura. Por ejemplo, adúlteros, los que se oponen a Dios, y los pecadores. ¿Y quiénes eran los pecadores? Eran los que no tenían obras dignas en sus manos y necesitaban ser limpiados. Acá se refiere a alguien que está volcado en el pecado, alguien que no vive de acuerdo a las demandas del Evangelio. Dice, el que haga volver al pecador, nuevamente lo haga volver, lo lleve al arrepentimiento. Todo esto tiene que ver gramaticalmente con el sujeto. Pero veamos la parte más tónica de la oración, la parte que más sobresale, que es la parte del predicado. Dice, salvará. Un término bastante común para referirse a la salvación. Claro, también su significado es amplio y depende en gran medida del contexto. Pero acá la referencia es clara. Dice, el sentido natural y sencillo es que apunta a la salvación del alma. Dice, salvará de muerte. Claro, de esta muerte eterna, ¿no? La persona que está muerta espiritualmente corre el riesgo de morir eternamente. Es la pena de eterna exclusión de la presencia de Dios. Y su alma, muchas veces relacionado para hablar de la vida interior, de la parte inmaterial, pero también se utiliza, y en este pasaje, para hablar de toda la constitución del ser de una persona. Todos un día completamente van a resucitar, y si estuvieron muertos espiritualmente, van a ir al juicio del gran trono blanco, donde van a morir eternamente, el día del juicio final. Hermanos, esto es tan urgente como importante. Acá no está en juego el bienestar, la comodidad de la persona. No, si le digo esto se va a ofender. No, es que si le confronto de esta manera no me va a querer más, no me va a querer hablar mal. Voy a hacer que se sienta incómodo. ¿Cómo voy a estar viviendo una incomodidad de esta manera? Lo que tenemos acá es la perdición eterna de un alma. Es la muerte segunda. Su alma está en juego. Su alma está en juego. Capaz vos estás escuchando y no tomaste seriamente las implicaciones del Evangelio, ¿no? Y por vergüenza no querés exponerte. Te digo, va a llegar un día donde vas a ser avergonzado eternamente. Eternamente. Quizá vos podés pensar que podés ahora manejar tu vida porque estás confiado en aquella oración que hiciste cuando tenías cierta edad y que registrás el momento, la fecha, la hora, y esa es toda tu confianza. Vas a caer en el infierno eterno si no te arrepentís y vivís de acuerdo a las estipulaciones que presentó Santiago en toda la carta. Hermanos, no dejemos pasar las oportunidades para hablar con nuestros cercanos. Un día ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Predicar el Evangelio, sus implicaciones, como si vos mismo estuvieras en esa condición, en sus zapatos. Preocupate por su alma como si tu propia alma estaría en peligro de muerte. No te preocupes por cosas vanas.
¿Y qué va a comer? Y esto. No te preocupes por cosas triviales, terrenales. Exhortalo a vivir el evangelio que profesa. De lo contrario, esta persona va a morir eternamente. Uno dice, bueno, pero yo no le tengo miedo a la muerte. Es hora de que empieces a temer entonces. Porque la muerte no es lo que te imaginas. Y la muerte no es algo incierto. De seguro va a venir. Y va a terminar con una idea paralela y dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto no significa que se van a ocultar los pecados, ¿no? Sino que es el sentido del Antiguo Testamento para referirse al perdón de los pecados. ¿Y por qué multitud? Porque esta persona estaba muerta espiritualmente, profesaba creer en Cristo, pero todos los pecados que ha acumulado a lo largo de su vida, ni uno de esos fue perdonado. Por eso es todo pecado, no solamente se refiere a la cantidad, sino a la totalidad, a la unicidad de todos esos pecados. Todos esos pecados le van a ser perdonados. La oportunidad está a la puerta. Profesaste creer en Cristo, pero no viviste nada, no quedó nada de lo que Santiago propuso durante toda su epístola. Cree en Cristo. Esa es la gracia de Dios. La bendita gracia perdonadora, salvadora, la bendita esperanza. Entendiendo el ministerio de reconciliación dentro de la iglesia. Hermanos, Santiago quiso terminar su carta dejándonos este efecto que está en nuestra mente y en nuestro corazón ahora, esta inquietud. No quería que diga, bueno, mirá qué lindo que fue todo. No, quería dejarnos con un sentido de responsabilidad. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago yo con mi propia vida? ¿Y qué hago con la vida de personas que veo que no están viviendo a la luz del Evangelio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hace esto. Claro que Santiago hace un llamado al entendimiento, porque nosotros no podemos salvar a nadie, ¿no? Si es que se salva, ¿no? Ahí tenés un subjuntivo. Si es que se arrepiente, si lo haces volver, vas a salvar de muerte un alma y cubrir multitud de pecados. Sé el agente de Dios para traer salvación. No te digo, capaz, a tu vecino que tenés que hacerlo también, pero mirá dentro de tu hogar, dentro de la iglesia, en todas las esferas que te moves, cómo viven los creyentes. Y yo tengo la responsabilidad de estar diciéndole que obedezca a Cristo. De acuerdo a este pasaje, sí. Vamos a actuar lo antes posible, hermanos, porque hay un peligro inminente. Vamos a actuar antes que sea demasiado tarde. Y si te identificás nuevamente con este mero profesante, o si no querés asumir, bueno, la evidencia, la carga de la prueba de todo el libro de Santiago, es notable que no tenés una fe genuina. Y vos estás muy tranquilo, sin temor a la muerte, y te vas a acostar a dormir un día y vas a despertarte en el infierno, porque estás corriendo un peligro tremendo. La responsabilidad incluye a toda la iglesia. Este es el modelo bíblico para actuar cuando alguien se extravía de la verdad. Es necesario que cada uno asuma su responsabilidad y su lugar. Esta es la forma en cómo Dios posiblemente va a obrar en estas personas para traerlas al camino nuevamente. Claro que no hay una promesa, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Es como predicar el Evangelio, le vas a predicar a todos, no sabes quién se va a salvar. Después depende de Dios, pero tenés que hallarte fiel en esa tarea. ¿Cuánto pesa en nuestro corazón, no? Predicar el Evangelio a otros. Pero en esta mañana lo que Santiago hace es predicar el Evangelio a nosotros mismos, a los que dicen ser creyentes. Y el propósito no tiene que ver con soluciones acá en la tierra, ¿no? Bueno, acá tengo un buen pasar, por lo menos está todo bien. No sirve de nada, la persona se va a perder. Apuntá a lo que el pasaje apunta, a lo eterno. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana y pedimos que tu Espíritu la aplique a cada una de las necesidades de nuestro corazón, Señor.
Queremos honrar estos principios que hemos escuchado de este libro tan precioso y práctico, Señor, donde este hombre ha volcado su corazón a estos destinatarios y realmente nos ha dejado ese peso, esa carga esa inquietud, Señor, de poder velar por nuestro corazón, pero también velar por el alma de personas que hoy las consideramos como hermanos y no están dando señales de vida espiritual, Señor. Que podamos tener compasión, Señor, y llevarle, Señor, al arrepentimiento, Señor. Quizá no sea algo que tengan que entender, pero sí algo que tengan que empezar a practicar, Señor. Te pido que como iglesia, cada uno, Señor, en lo personal podamos tomar esta responsabilidad tal como Santiago la está proponiendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.